Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya día lunes 14 de diciembre ya. Muy pocos días para la Navidad y el fin de año, ¿no? Casi medio mes de diciembre y se acaba este año 2020 difícil, un 2020 conflictuado, ¿no? Con unas experiencias de vida. Y yo quiero aprovechar el inicio del programa para enviar han fallecido dos personas muy conocidas y sobre todo que tienen o han tenido relación con el medio. El señor doctor Gonzalo Zambrano Palacios, padre de Pablo, Verónica, y tiene otros hijos también, pero a Pablo y a Verónica los conocemos. Pablo Zambrano, el presidente de la Cámara de Industriales y del Consejo de Cámaras, me parece también. Pero Gonzalo Zambrano Palacios, catedrático, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Católica, funcionario, abogado del Banco Central, ministro de la Corte y presidente de la Corte Suprema de Justicia. Un hombre que honró al foro y entonces es una pena recordar, ¿no? Se ha cumplido su ciclo de vida. También ha fallecido el doctor Osvaldo Santos Burbano de Lara, tío del doctor Esteban Santos, a quien le mandamos un abrazo desde este medio. Siempre Esteban dispuesto a colaborar y a tratar los temas y a reflexionar públicamente, ¿no? Está circulando ya el libro de la Universidad Internacional del Ecuador de Ramiro Canelo Salazar, Desigualdades territoriales en el Ecuador, una perspectiva estructural desde las ciudades. Y hoy que vamos a conversar con el señor economista Mauricio Pozo, el ministro de Economía, vale la pena porque si alguna cosa parece que hay que debatir en el Ecuador es esto de las desigualdades territoriales, pero además de las desigualdades, los recursos que se pueden usar en cada una de las ciudades, cómo se pueden distribuir. Ahora mismo los alcaldes y prefectos están reclamando una mejor distribución. Creo que es importante. Entonces, el libro de Ramiro Canelo Salazar, que ya está en circulación, esta es la portada, creo que ahí se puede ver más, ¿sí? Es de la Universidad Internacional del Ecuador. Desigualdades territoriales en el Ecuador, cómo se puede buscar un desarrollo homogéneo, cuáles son las dificultades que encuentra el investigador, gracias a la Universidad Internacional del Ecuador por esta. Hoy tendremos en el diálogo al señor economista Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas. El tema es la proforma presupuestaria, justamente como decíamos, y la ley anticorrupción. Estará también el señor doctor Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral, y el doctor Rafael Ollarte, constitucionalista y catedrático universitario. Las controversias por las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral frente al Consejo Nacional Electoral y ese vaivén que nos tiene sin papeleta electoral, y encima de eso algunas declaraciones un poco, yo diría, preocupantes del propio señor doctor Ángel Torres, ¿no? De lo que se ha dicho, se ha dejado de decir, tanto que eso ya motiva algunas solicitudes de enjuiciamiento, diríamos, ¿no es cierto? Bueno, estamos esperando al señor ministro de Economía, al señor economista Mauricio Pozo, que estará por conectarse. Entiendo que incluso va a hacerlo por Zoom. El presupuesto general del Estado, cuál va a ser su monto, las diferencias. Se ha dicho que como es inicio de un próximo gobierno, el presupuesto deberá ser el mismo de este año con alguna ampliación. Cuál va a ser las necesidades de financiamiento, se puede reducir, cuáles son las áreas que van a ser priorizadas, se deja de tener inversión. Todo esto vamos a conversar con el señor
ministro de Economía. También estarán con nosotros, luego del tema electoral, el señor doctor Walter Respurger, director de Análisis Semanal, y el doctor César Ulloa, politólogo y catedrático. El populismo, segunda ola, y se refiere no solo al artículo planteado por Walter Respurger, sino también al análisis de César Ulloa frente a, me parece que un último libro, frente a lo que puede pasar a las propuestas de estas populistas, ¿no? Uno veía el día de ayer un artículo escrito sobre Tabaré Vázquez y cómo Tabaré Vázquez, ese médico oncólogo uruguayo que llegó a la presidencia por 2 ocasiones, fue intendente de Montevideo, no llegó a ser la bandera que algunos habrían querido tenerla en la izquierda, precisamente porque dejaba dogmas fuera y porque no estaba en la línea del populismo, un médico que quería y creía en la democracia. Bueno, no sé si ya está el señor economista Pozo. Entonces vámonos a un corte para volver de inmediato con el contacto del economista Pozo. Enero 2021. La piel volverá a erizarse con la música y todo empezará de nuevo. Volverás a vivir, a cantar, a respirar. Los artistas, sus canciones, la esperanza, la certeza, la vida. Exa FM presenta Estamos Vivos. Estamos Vivos. Enero 2021. El primer espectáculo musical del 2021. Prepárate para ver a las estrellas más importantes de la música celebrando la vida. Estamos vivos. Estamos vivos. Enero 2021. Prepárate. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento. Todos queremos invertir con seguridad. Todos queremos invertir en nuestro respaldo. Todos queremos invertir. Y con el depósito a plazo fijo de la Cooperativa Policía Nacional es posible. Porque si puedes acceder desde montos pequeños, con la mejor tasa de interés, todos podemos ser inversionistas. Cooperativa Policía Nacional, 44 años. Solvencia que genera confianza. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con $2,000 cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando $300 en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos e incrementa $100 mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Esta Navidad regálate diciembre. Serán 100 ganadores de la devolución de todas sus compras del mes. Regalemos los pequeños, grandes gestos que lo cambian todo. Regístrate en dinersclub.com.es/Navidad. Diners Club, unión sin límites. Aplican condiciones. Todo está cambiando. Los retos son mayores. Nos exigen tesón, fuerza de voluntad, empuje y mucha energía positiva. La empresa eléctrica Quito trabaja en el soterramiento de cables eléctricos, lo que garantiza mayor seguridad y energía de calidad, brindando un mejor servicio a sus usuarios. Las molestias son temporales, los beneficios serán permanentes. La empresa eléctrica Quito, energía positiva junto a ti. Autorización número 01457, CNE, Elecciones Generales 2021. Este año nos dimos cuenta que con un pequeño detalle podemos cambiar la vida de alguien. Por eso a Navidad llegamos con el corazón más grande. Con tarjetas Banco Pichincha, cumple los sueños de los que amas y acumula el triple de millas por tus consumos. Además, participa en el sorteo de 1 millón de millas para 10 ganadores.
Revisa condiciones en pichincha.com. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2020. El Dorado Restaurante, alta cocina peruana e internacional, creada por el chef Ovidio Gabela. ¡Feliz Navidad! Un momento especial en familia. Ofrecemos menús ejecutivos navideños y por fin de año, en el mejor restaurante de la ciudad. Hemos adecuado todas nuestras áreas completamente privadas para la seguridad de todos nuestros clientes. Atenderemos con un menú exclusivo en la cena del 24 de diciembre y 31 de diciembre bajo reservación. ¡Feliz Navidad! Reservas o pedidos a domicilio al 3331 486 o 098 18 53 652. El Dorado Restaurante. Estamos ubicados en la Federico Páez 14200 y Huanguiltagua, detrás de la iglesia de Fátima. Cierra los ojos. Realiza un viaje hacia el interior. Siente todo lo que nace desde adentro. La transformación, la evolución y la innovación están ahí. Adentro llevamos nuestras raíces, nuestra cultura y nuestro futuro. Todos los quiteños y quiteñas haremos ese viaje hacia adentro. Metro de Quito, te llevamos dentro. Autorización número 1642. CNE, Elecciones Generales 2021. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor economista Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas. Economista, bienvenido, buenos días, gracias por atendernos. Queríamos ver un poco cómo se está construyendo, si está lista la proforma presupuestaria, cuáles van a ser las diferencias, cuál es el precio referencial del barril del petróleo, los ingresos que usted prevé podrán crecer. Algunos dicen sí puede rebotar un poco la economía, están diseñados los recursos, habrá necesidades de financiamiento también. En fin, son varias cosas, pero ¿cómo observa usted el proceso de la proforma presupuestaria? Economista, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Solo quisiera saber si se escucha bien mi voz. Sí, está bien, está bien. Ya, gracias. Tuve unos problemas técnicos, así que lamento. Tuve que comunicarme por celular. Primero señalar que efectivamente nosotros estamos ya en el proceso de la determinación del codificado de este año. Estamos ya en diciembre. Quiere decir el que efectivamente va a ocurrir, el presupuesto que se va a dar en la práctica, y ese va a ser pues la base sobre la cual estamos terminando también el que se aplicaría para el próximo año. Tal como van las cosas, no ha cambiado mucho el escenario de lo que se veía, es decir, el precio del petróleo para el próximo año probablemente no se sitúe por encima de los $38. Este año, recordemos, estuvo una proforma original en $51.30. Estamos determinando los montos sobre los cuales actuaría la reforma, no la reforma, sino el ingreso tributario. Originalmente este estuvo por cerca de los 15,000 millones para este año. Pico, sí. Producto de la recesión, el resultado final va a ser alrededor de unos 12,500. Sí va a haber un efecto de recuperación el año 2021, pero eso no quiere decir que vamos a recuperar los niveles previos, es decir, los valores del año 2019. Eso significa que en términos prácticos el ingreso por recaudación se ubicará en un margen entre el que fue el año 2019 y el que se realizaría al término del 2020, de algún punto medio que todavía estamos en un proceso de estimación, pero que en estos días ya tendremos el resultado final. De igual manera, no queremos incluir en los ingresos un valor que pueda darse por la venta de activos del Estado, es decir, por monetización de activos, no porque no se lo quiera hacer, sino porque es trabajar bajo un supuesto de difícil cumplimiento. No sabemos lo que pueda ocurrir
Yo siempre opiné que esto era incierto, que no se sabía qué podía pasar. Sigue siendo una pregunta sin muchas respuestas. Nosotros vamos a trabajar en la obtención de recursos por esa vía, pero no le estamos incluyendo como tal como ingreso en el concepto de los ingresos permanentes. Porque en realidad, economista, lo que usted dice no son ingresos, sería una monetización de bienes, pero que más bien deberían ser tratados de alguna otra manera para la inversión, no para el presupuesto general del Estado. Y ahí viene esta nueva visión más que nueva, esta visión distinta de lo que normalmente se hace con las cosas del Estado, economista. Bueno, el tema de la monetización de un activo del Estado, recuerde que es parte del rol del Estado, cuál tiene que ir siendo el rol y cómo está yendo la política a una definición de cuál debe ser el actuar del Estado. Si el Estado no está para cierto tipo de quehaceres o actividades empresariales y por esa razón la empresa estatal entra a entregarse vía alguna figura de las que está en la ley, llamemos una alianza público-privada, una concesión, etcétera, al sector privado, es porque estamos de alguna manera redefiniendo eso. El que sea un ingreso o no es un poquito más difícil de definirlo. Es un poco cuestionable y tal vez poco claro también. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, no es un ingreso tradicional, digamos así, del Estado, como son los tributos o como pueden ser los ingresos por exportación de petróleo, el rato que uno concesiona por periodos largos y eso le genera un ingreso al Estado, puede ser considerado como un ingreso. No está tanto por ese lado el tema, sino por el lado que le mencioné al principio, es decir, que es incierto lo que va a pasar. O sea, no sabemos primero si se va a dar, no sabemos en qué magnitud va a ocurrir, es decir, si va a ser en un monto X o un monto menor, porque el mercado internacional ahora no es el mejor, porque estamos en una economía en recesión. Entonces, todas son preguntas que no tienen respuestas claras y por lo tanto es incierto el ingreso que puede generar. Más por ese lado que porque el día de mañana se concesione y efectivamente sí tengamos un valor fijo todos los años. Pero yo más voy al tema del concepto de dónde se origina el ingreso para el presupuesto del Estado. Porque no será lo mismo recibir el valor por el que se concesiona, habrá una diferencia entre lo que pueden pagar anualmente por el uso de esa concesión, y eso sí ya son unos ingresos de esta inversión que se monetizaría. Pero además de eso que usted, y hace bien me parece, en no ponerlo en la proforma como ingresos, estos activos, ¿no será bueno tenerlos en un fondo adicional, economista? O sea, como un otro ingreso puede ser que sí. Ya, o sea, eso es un tema de definición. Pero el que entre como un ingreso extraordinario y se ahorre, ese sería lo óptimo. El gran problema es que den las sábanas, como se dice, en el sentido de que nosotros, como usted y hemos conversado, estamos en un proceso de manejar en orden las finanzas públicas y de bajar el gasto en general, el gasto agregado. Pero esto no es un tema que se va a producir de la noche a la mañana. Esto es un tema gradual. Entonces, si habría el espacio como para ello, obviamente con el mayor de los argumentos para que entre en un fondo de ahorro. Pero hay que ver cómo va evolucionando la ejecución, digamos, del presupuesto del Estado el próximo año. Recuerde que el próximo año es un año bien atípico, es un año electoral. El gobierno termina sus funciones en mayo, entra el nuevo gobierno y no sabemos qué va a hacer el nuevo gobierno. Pues es una pregunta que no tenemos una respuesta todavía clara. Y una vez que se tenga eso, se podría anticipar qué puede pasar. Es casi igual a la de la venta de los... que dice que el gobierno no puede mover más allá de un 5% hacia arriba o hacia abajo el presupuesto. Antes era el 15%, ahora con la nueva normativa es del 5%. Pero de todas maneras lo que yo pretendo es, como me baso en el presupuesto de lo codificado del año 2020, poder tener un presupuesto más austero el año 2021. Y yo he ¿Cuál dicho será ya el varias monto, veces, entonces? estamos apuntando a que el gasto sea menor.
¿Cuál Es decir, será el que monto tengamos global? un valor probablemente de unos 32 y no de unos 35.000 millones. Estoy dando una cifra muy gruesa porque todavía no hemos terminado los números, pero ese es un poco la meta y el objetivo. Economista ¿Por qué razón? Pozo, si es que tuviese esta meta, logra que sea una proforma de 32.000 millones de dólares, esto también nos va a llevar a que las necesidades de financiamiento sean distintas, pero además una mejor distribución en la línea de organizar las finanzas públicas. Sin duda que sí, Francisco. O sea, ¿por qué estamos haciendo eso? Porque si yo no hago eso, necesitaría más deuda. Y la idea es entrar en un proceso de la ruta de lo que se llama la sostenibilidad de la deuda. Es decir, la deuda tiene que estar creciendo en cierta proporción, digamos, en cierta magnitud, y tiene que llegar a una especie de planicie y después de ello empezar a decrecer. Me refiero a la relación deuda-PIB, que por cierto tenemos en el programa económico una meta de 40% que está previsto alcanzar en el año 2032, que parece muy lejano, pero no está tan lejano. Eso. Y por otro lado, la estructura de la deuda. La estructura significa cómo está el concepto de plazo y tasa de interés. Ya se hizo un avance con la reestructuración de los bonos. Estamos trabajando en la deuda interna para tener lo que se llama una curva de rendimientos de deuda que no ha habido en el Ecuador. Y eso es súper importante, porque eso le va a ayudar a tener más transparencia, inclusive las operaciones de deuda. Y adicionalmente estamos también trabajando en la deuda bilateral, es decir, la deuda de gobierno a gobierno, para que no solamente el tema de la deuda sea que alcancemos en un plazo esa relación menor deuda-PIB, sino que el costo de liquidez anual del presupuesto sea menor. Entonces, estamos también trabajando en esa dirección. Entonces tendremos, ojalá alcancen un presupuesto de 32.000 millones de dólares. Eso significa no entonces... quisiera que lo tome así textual, como un dato, pero es más bien como un objetivo, que sí, usted se ha trazado. Estamos apuntando a eso. En pocos días más ya podré yo confirmarles la cifra más cercana a la real. Pero esto significa entonces que hay un reordenamiento, más o menos, de todas las finanzas. Exacto. Estamos buscando una mejor distribución, estamos atando el presupuesto a un valor del petróleo mucho más cercano a la realidad. Estamos buscando endeudarle menos. Todo eso es ordenar la casa, claro. Francisco, y en esa línea estamos trabajando. ¿Cuánto va a requerir la deuda el próximo año, economista Pozo, después de las negociaciones de esto que se ha trabajado desde el ministerio y el gobierno? ¿Cuánto significará lo que requiere el presupuesto para pagar, a diferencia de lo que significaba este año? A ver, nosotros estamos en un proceso de determinación de cómo vamos a administrar la deuda bilateral. Y estamos buscando, recordará usted, estábamos en la línea de financiamiento de los bancos chinos. Eso se demoró para este año, pero no estamos abandonando y estamos con algunas otras alternativas. Esa cifra también está por definirse, es decir, no tenemos todavía el monto y yo no quisiera adelantarme a decir cuánto vamos a necesitar de deuda porque está atado a eso que le estoy diciendo. Pero lo que sí le puedo decir es que probablemente el valor que se necesite sea menor que en el año 2020. Es decir, que haya una cifra más austera. ¿Y por qué razón? Porque recuerde, por ejemplo, que en el financiamiento del fondo, que son 6.500 millones, 4.000 de los 6.500 estaría entrando en este año. Y lo que está previsto para el próximo, para el 2021, es 1.500. A 1.500. Y 1.000 para el 2022. Entonces, los valores de necesidades de financiamiento probablemente sean menores
a los de este año, pero no me quiero adelantar por la razón que le digo. Sí, sí. Pero eso va en la dirección también de una menor dependencia de endeudamiento. Economista, los sectores de los municipios, y usted ha estado conversando, les ha dicho claramente, oigan, hay que redefinir, hay que reformar la ley si quieren que se pueda manejar de otra manera. Y yo comentaba sobre un libro de las desigualdades territoriales en el Ecuador de Ramiro Canelo Salazar de la Universidad Internacional del Ecuador. Uno revisa esas cifras y dice, sí, hay municipios que sin la asistencia del Estado no significaría nada de lo que pueden recuperar. Pero claro, tampoco sus actividades, la oferta de desarrollo son significativas. ¿Cómo trabajar el presupuesto, economista Pozo, tomando estas realidades, estas diferencias para potenciar no solo unos sectores, sino un poco mirar el pleno del Ecuador, economista? A ver, aquí hay varios temas, Francisco. El primero es que en este momento tenemos una ley. Hay una ley que hay que aplicarla y que significa que de los ingresos permanentes del presupuesto general del Estado, que son los ingresos tributarios, el 21% de los mismos es para los gobiernos autónomos descentralizados, en una proporción que es municipios, prefecturas y juntas parroquiales. En segundo lugar, el 10% de los ingresos no permanentes, que son los petroleros, también va dirigido a los ingresos, a los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, esa fórmula, esa aplicación, esos porcentajes están en la ley, están en la ley del COTAD, que hay que cumplir, es una norma obligatoria. Yo no puedo transferir ni más que de eso ni menos de eso. Entonces es lo que está puesto ahí. Ahora bien, los ingresos que reciben los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales, están atados a un concepto que se llama monto fijo y uno que se llama monto variable. El monto fijo, como su nombre lo indica, es fijo. ¿Cuál valor fijo? El que está vigente en el año 2018. El mismo valor están recibiendo ahora y el mismo valor van a recibir mañana. Pero el monto variable está atado a algunos conceptos. Es decir, ahí está densidad poblacional, necesidades básicas insatisfechas, etc. ¿A qué voy con esto? Que como la estructura de cada municipio o de cada prefectura no es la misma, es decir, no, en el total que recibe, no todos tienen lo mismo de monto fijo y de monto variable. Unos tienen más de variable y otros de monto fijo. Como el monto variable es el que se ajusta a esa torta que se redujo, la torta se redujo porque el país entró en una recesión con menores ingresos. La afectación es diferente. Es decir, hay unos que tienen más nivel de afectación y otros menos nivel de afectación. Entonces, ¿qué es lo que hemos conversado nosotros y en lo que estamos? De que efectivamente esa fórmula es muy perfectible y tiene que ser mejorada. Y si bien es cierto, nosotros no la hicimos, sí podemos entrar con el contingente técnico que tiene el ministerio para ayudar a que se redefine esa fórmula para que haya una entrega de recursos un poco más equitativa, un poco menos desigual, porque efectivamente hay gobiernos seccionales que han tenido mucho impacto de la crisis y otros han tenido mucho menos impacto de la crisis. Entonces estamos trabajando en eso y si hay necesidad de cambiar la ley, hay que hacerlo. Pero usted hizo un comentario que me parece bueno también resaltarlo. Los municipios que generan sus propias rentas son muy pocos. Es decir, la gran mayoría depende en un grueso, yo diría, mayoritario de los recursos del presupuesto del Estado. No han generado sus propios ingresos y eso ha hecho que su dependencia del gobierno central sea mayor y por lo tanto cuando ocurren estas situaciones, su de afectación también sea mayor. Lo obvio es que los municipios, las prefecturas tengan capacidad de autogestionar ingresos, porque eso lo pueden hacer.
como lo hace el municipio de Guayaquil, como lo hace el municipio de Quito, algunos otros, Entre pero el los de medianos Guayaquil y el pequeños de tienen Quito, grandes dificultades para eso y hacia allá tenemos que caminar. Economista, entre Guayaquil y Quito, ¿qué porcentaje de los presupuestos de estos municipios, no sé si usted tiene así en la mente, son ingresos propios e ingresos del Estado? Y cuando Más me o refiero menos al Estado, 90% el es 90. monto. Usted dice de cuánto Sí. dependen. Ujú. Ya, fíjese, la estructura del monto fijo y variable de los dos no es tan distinta. Más o menos 90-10, es decir, 90 es por fijo pero variable, pero ellos generan sus propios ingresos adicionales y generan ingresos adicionales en cifras cercanas al 30, al 40%. Yeah. No tengo claro el monto exacto de Pero cada va uno por de ahí. ellos, pero sí generan sus propios ingresos, al punto de que, por ejemplo, el caso del municipio de Guayaquil le permite destinar que el total de los ingresos, entre los que recibe por asignación del gobierno central y los que genera por propia autogestión, de todo eso está destinando más de un 80% a inversión y menos del 20% a gasto corriente, que lamentablemente la realidad en Quito es al revés. 20-80, que eso es un problema para otra discusión. Claro. Pero sí existe ese espacio, y así usted ve en otros GATS que son más pequeños, una dependencia muy grande. Total. Y por lo tanto cuando falta plata por lo que está ocurriendo, obviamente los niveles de afectación también son grandes. Claro, hay municipios que dicen no podemos pagar salarios. Estamos retrasados con 6 meses de salarios. Oiga, o sea que no se genera ni el 2% de los requerimientos presupuestarios. ¿Hace falta entonces una reforma integral a este financiamiento y a los roles de los municipios para que tengan esa autonomía? Y de una vez le digo, lo mismo pasa con las universidades, economista. Bueno, esto se empezó a acumular desde marzo del año pasado, de este año, perdón, cuando se presentó el problema de la pandemia y el confinamiento. Empezó a reducirse bruscamente los ingresos del Estado. El ingreso del presupuesto producto de los impuestos cayó entre abril y mayo respecto al año pasado más del 50%. Entonces ya se puede imaginar, con menos de la mitad de la plata, cómo transfiere y en qué forma. Entonces empezaron a acumular compromisos con gobierno, no solo con los GATS, se empezaron a acumular compromisos con todos. Al punto que recordará usted, cuando hubo el primer desembolso del Fondo Monetario, los 2.000 millones, la cifra de atrasos era de más o menos 3.700 millones de dólares. Es decir, así habríamos querido utilizar toda esa plata solo para atrasos. No alcanzaba. No habría alcanzado. Entonces, eso ha hecho pues que se acumulen una serie de compromisos con una serie de gobiernos seccionales de distinta naturaleza y obviamente con universidades también. Se posterguen algunos proyectos con instituciones públicas de igual manera. Y hemos ido poco a poco saliendo del tema. A este momento no hay atrasos tan grandes con gobiernos seccionales. Si usted ve los cuadros, ahora usted tiene atrasos de 1 mes, 2 meses. Creo que son muy excepcionales los de 3 meses. Ahora, eso no quiere decir que internamente ellos no tengan atrasos más largos. Puede ser que sí tengan. Pero desde el punto de vista de la obligación del Estado para con ellos, ese es más o menos el rezago que tenemos de este momento. Y nos hemos ido poniendo poco a poco al día con la plata que ha ido entrando, con la recuperación de los ingresos públicos también, porque ha mejorado el ingreso tributario del presupuesto del Estado. Los meses de octubre y noviembre fueron mucho mejores que los meses de abril o mayo, como cito. Igual el tema del, recuerda que el petróleo cayó por el precio y cayó por el volumen, porque se rompieron 2 oleoductos, el SOTE y el OCP. Entonces, el nivel de afectación al presupuesto del Estado este año ha sido de 8.000 millones, Francisco, 8.000 millones de dólares, 8% del PIB. Entonces, pretender que eso no tenga el coletazo es imposible. Había que tener, y por eso es que era muy complicado buscar atenuar ese golpe sin apoyo internacional. Por eso es que era importante y necesario
buscar apoyo de los multilaterales, como efectivamente se logró, y buscar un mejor perfil de la deuda, como efectivamente se logró en la parte onerosa, que es el tema de los tenedores de bonos. Nos falta la China, y esa, como tiene otras características de relacionamiento, de comercio, del propio financiamiento de obras, de desarrollo, más allá de lo que se ha dicho, que los costos han sido elevadísimos, pero esa es otra forma de negociación, seguramente con China. ¿Se animará a discutirla, economista Pozo? Para eso estamos, Francisco, Sí. para esa es nuestra responsabilidad. No es un tema simple, como usted entenderá. Estamos trabajando en esa dirección. Requerimos ver cómo está el perfil de pagos de ciertas obligaciones. Ya se avanzó en algunas de ellas, pero nos falta un pedazo. Me refiero a buscar alguna mejora y ver el panorama completo, que es algo que también nos preocupa. Tenemos con ellos obligación, el saldo de la deuda a la fecha es 5.300 millones aproximadamente, y el total de la deuda bilateral son 6.000 millones, es decir, el gran pedazo de la deuda bilateral es con ellos. Y se han convertido ellos, y muchos de esos proyectos mucho de esa deuda está atado a proyectos. Es decir, ahí están los proyectos hidroeléctricos grandes, donde ellos han participado, por ejemplo. Entonces, no es un tema tan simple. Fíjese, el caso del Coca-Cola Sinclair, por ejemplo, todavía no se ha entregado la obra, no está en la recepción de conformidad. Y hay problemas en la obra. Claro, 8.000 fisuras. Hay unos problemas ahí. Sí. Entonces, no son temas simples, pero eso no quiere decir que no se los vaya a tratar. Mejor estructura de esas obligaciones. ¿Cuándo tendrá entonces definido el tema del presupuesto y podamos ver esta especie de hoja de ruta que es el presupuesto sobre en este mismo mes, Francisco? Este mismo mes, yo creería que un par de semanas máximo ya tenemos para poder hablar con un poquito más de precisión sobre lo que va a ser el presupuesto a aplicarse el próximo año. Pero por los ingresos, usted diría, va a costar más o menos $38-40 estará fijado el precio del barril de petróleo. Sí, no creo que llegue a 40. No. Yo creo que el petróleo se va a fijar mucho más cercano entre los 37 y los $38. Y los ingresos será 12.500, 13.000 por tributos. O sea, los ingresos tributarios, dice usted, hay que ver a qué valor llegamos, pero probablemente estamos entre los 13.500 a 14.000 millones. Estamos todavía en esa definición, no está el número todavía pulido, Francisco. Estos 2.000 millones del Fondo Monetario Internacional, sí se sintió el ingreso en la economía y también en los ingresos del Estado. Lo que puede necesitar para los 13º y otros pagos, se cumplirá. Estamos esperando entonces que la ley anticorrupción para ese otro desembolso, economista. Sí, estamos con ese objetivo. Este día martes, o sea, mañana, está convocada la sesión plenaria para el tratamiento de la ley anticorrupción, así que esperemos que se discute y se apruebe, con lo cual habríamos cumplido ya absolutamente todo lo que se requería para el desembolso de los 2.000 millones del Fondo Monetario para este mismo mes. Economista Pozo, algunos decían, ¿por qué vamos a hacer lo que el fondo nos pide? Y claro, usted cuando nos describe las relaciones, los recursos que hemos recibido en los montos, nos toca recurrir o que sea un acuerdo con el fondo para tratar una ley anticorrupción. Eso resulta más o menos difícil de entender, ¿no? Bueno, uno tiene que hacer con fondo monetario o sin fondo monetario. Ya. Yo no soy experto en temas penales porque no es mi área, pero esta ley lo que hace es darle una especie de categorización a los delitos y ven la línea de la lucha anticorrupción. Y si algún problema tenemos es ese. Entonces a mí, diga el fondo o no diga el fondo, me parece que es sano y es beneficioso para el país. Entonces yo creo que si logramos
tener una ley, a pesar de que no es que porque tengamos la ley no va a haber corrupción, pero yo sí creo que un perfeccionamiento de la ley, en este caso sería el Código Integral Penal, sí nos va a ayudar. Entonces, eso nos ayuda es un incluso tema a prevenir por dónde podemos perseguir el delito, pero estará en el mismo nivel del funcionario público que de los empresarios que, como decía alguien, no solo que hacen negocios, sino que negociados, y lo que queremos es que hagan negocios y le ayuden al país también a desarrollarse. Se trata igual manera en la ley de lo que usted ha visto y ha seguido, el tema público-privado, economista Pozo. A ver, sí involucra, no solamente es un tema para el sector público, sino la relación con el sector privado, porque las figuras involucran ambos sectores, ambos actores. Pero este es un trabajo que tiene que irse dando ya con la práctica en el tiempo, Francisco, es decir, conforme la ley se vaya aplicando y la ciudadanía vea que sí existe sanciones para los que incurren en este tipo de actos. Obviamente esto va a ir en la línea de no aplicación impunidad de la ley para que no quede como una ley en papel y no se ve en la práctica. Desde ese punto de vista me parece que si nosotros avanzamos a una justicia independiente donde haya sanción a los que incumplen la ley o incurren en este tipo de actos, independiente quienes sean, hayan sido no autoridades públicas, creo que ven la línea de fortalecer esta lucha anticorrupción, que es un problema estructural y endémico del país, diga el fondo o no diga el fondo lo mismo. En el diálogo que supongo habrán mantenido con la Asamblea y eso, y sí, se ve que la Asamblea ha respondido, lo ha tratado rápidamente, ojalá mañana lo traten y lo aprueben. ¿Usted ve que se ha limitado en algo el proyecto o en realidad asume más del 90% el proyecto presentado por el gobierno? Yo creo que se han incorporado algunos temas que no creo que estén cambiando lo de fondo. Yeah. Son más ajustes, yo le diría, de tipo legal penal, donde yo tengo poca capacidad de diagnóstico, pero sí creo que no, el espíritu no se ha modificado. Por lo tanto, yo creo que va todavía en la dirección que tiene que ir y que cuando se lo apruebe, pues, ojalá se lo aplique, obviamente, ¿no? Claro, Es que ese es pero el esta objetivo cubriría de una norma de esta naturaleza. ¿Esto cubriría los requerimientos o la visión que tiene del fondo en esta lucha, no solo en el Ecuador, en América Latina? ¿Cree que sí? Lo que pasa es que la corrupción sí tiene una relación directa con la economía, Francisco. O sea, la corrupción significa que le cuesta recursos al Estado. Si el gasto público, por ejemplo, en inversión, está sujeto a actos de corrupción, ese egreso por gasto público en inversión es mayor. ¿Y por qué es mayor? Porque eso hace pues que existe el espacio para poder repartir, llamémoslo así, claro, distribuir. Entonces tiene una implicación directa en el presupuesto, obviamente, del Estado. Eso, si no existen los ingresos para cubrir ese gasto excesivo derivado de la corrupción, eso conlleva más endeudamiento público, por ejemplo. Eso conlleva decisiones de ingresos para poder cubrir este gasto desmesurado. Eso genera problemas de competencia porque parte de la corrupción es, por ejemplo, asignación de proyectos prefabricados, llamémoslo así, para beneficio de una u otra empresa privada. Entonces, las secuelas económicas de la corrupción son múltiples, obviamente adicionales al problema moral que esto significa. Pero esto sí tiene que ver con las finanzas públicas de igual manera. Solamente póngale usted una comisión del 10% en la obra pública en los últimos 10 años en el Ecuador o 12 años. 7.500 Eso le va a dar millones. una cifra de 7, 8 mil millones de dólares. Claro. Entonces es una barbaridad. Entonces claro, es sin duda un problema también económico y desde ese punto de vista me parece que el que diga el fondo no diga el fondo, así no le haya dicho, sí creo que le compete al gobierno tener una normativa que ayude en esa dirección.
Economista Pozo, este rato usted diría, ¿se puede cerrar el presupuesto del 2020 y en qué condiciones? Si usted dice, estamos cerrando con esto, vamos a replicar y bajar el presupuesto el próximo año, entonces, ¿qué huecos nomás tiene este que está cerrando, economista? Bueno, nosotros, como usted conoce, hemos tenido que incurrir en financiamiento para la cobertura de ingresos que estuvieron por debajo de los previstos. Solamente en el caso, fíjese, en el caso del petróleo, si usted ve la diferencia entre los 51 y los 38, estamos hablando de aproximadamente $13. Eso implica que el impacto por dólar, que son más o menos 80 millones al año, en $10 son 800. $13 más, estamos hablando de alrededor de $1,200 millones de impacto solamente por el asunto del precio. A eso súmele usted el impacto por la cantidad, por el volumen, producto de lo que hablamos, el tema de la rotura de los oleoductos. Después le empieza a sumar usted el problema del ingreso tributario. Si usted apunta a 15,000 millones y recibe 12,500, solamente por ahí tienen 2,500 millones menos de ingreso. Si usted tenía previsto 2,000 millones por monetización de activos y no recibe, porque no se vendió, porque ha habido recesión mundial y no hay interesados en comprar empresas del Estado o entrar de concesionarios, usted tiene 2,000 millones más. Suma todo eso, 8,000 millones de dólares. ¿Qué significa? ¿Cómo hago eso? Tengo que ver cómo me endeudo, y por lo tanto se ha tenido que incurrir en financiamiento para poder cubrir esa brecha. Y solo por parte de los multilaterales, nosotros tenemos en el caso del fondo alrededor de 4,000 millones, contando el desembolso que se vería, que ingresaría a finales de año. A eso tiene que sumarle el apoyo que estamos recibiendo del Banco Mundial, del BID, de la CAF, y eso nos da una cifra le dará unos cercana a los 7,000 millones de dólares. 7,000. De todas maneras, le queda sin financiar como 1,000 millones de dólares. A ver, lo que pasa es que el país no vive solamente de la deuda. Claro. Tiene sus propios ingresos también, entonces está recibiendo recursos de sus propios ingresos que le ayudan a salir. El manejo de deuda interna también ayuda muchas veces. El manejo de tesorería, de la emisión de papeles, nos ayuda a ir cubriendo. Esto es un flujo, Francisco, que se va dando todos los días. Y obviamente la reducción de gasto en lo que hemos considerado no trascendente. La lista de reducciones de gasto que se ha podido acordar con muchos acreedores del Estado es clarísimo. O sea, sí se ha hecho un trabajo importante. Recuerde algo, nosotros cubrimos las metas del cierre de septiembre con una holgura superior a los 1,000 millones. Y eso nos generó que necesitemos de menos deuda, en definitiva. La austeridad, el control, el ordenamiento nos ayuda para depender de menos de endeudamiento. Que eso es un poco lo que ha ocurrido en el presente año y lo pretendemos seguir haciendo hacia adelante. Entonces, todo eso es lo que nos ha ido permitiendo salir poco a poco de los problemas, a pesar de que siguen sin duda existiendo atrasos y compromisos por pagar. Sí es importante que quede algo claro. No es que va a llegar un momento en que el Estado no le deba a nadie ni $1. Eso no va a pasar, porque no pasa ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Todos los días entran facturas al Estado, de todo tipo. Lo importante es que esas facturas, que son cuentas por pagar, no se queden años. En lugar de que sea de 2 meses, se va a 4 meses o 5, eso ya es un atraso. Entonces, que mantengamos un rol, digamos así, de cuentas por atender con plazos cortos, adecuados de 30 o 60 días, que es lo que siempre debe tener e ir atendiendo sus obligaciones poco a poco. Entonces, ese poco a poco es lo que estamos haciendo con el ordenamiento fiscal que estoy citando y el financiamiento externo que estamos recibiendo.
Economista, muchísimas gracias por atender. Nos estaremos en contacto. Quisiéramos tratar no solo cómo visualizan algunos candidatos y qué respuestas puede tener el ministro de Economía, sino también temas como la seguridad social, el tema laboral, que usted lo trató, un poco influyó, diría, en la decisión sobre cómo se trató el salario. ¿Y cómo va a estar en el presupuesto esta masa salarial frente a la ejecución? Economista, muchas gracias. A usted, Francisco, y estoy a la orden siempre. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el señor economista Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas. Enseguida volvemos con el doctor Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral, y el doctor Rafael Ollarte, constitucionalista. Calidad. Innovación.